Noches, un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a estar por YouTube y por Instagram. Hoy tengo una invitada y el live de hoy, su nombre es La Somática, un Camino. Y elegimos ese nombre. Hola Bella, ¿cómo estás? Porque muchas veces los profesionales que de pronto están curiosos sobre cómo en diferentes profesiones podemos integrar, diferentes profesiones. Por ejemplo, en mi caso, eso. Hola Hola, Bella, ¿cómo vas? muy bien, gracias. Eso, súper chévere, gracias por aceptar la invitación. Y estaba contándole a las personas que están aquí, que van a unir o las que van a ver este live después, que muchas veces preguntamos cómo desde nuestras diferentes profesiones podemos integrar esta parte del sexological bodywork, de la sexualidad consciente o la sexualidad somática, su nombre en español. Y no quiero iniciar así como, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? Sino como así como desde el cuerpo, preguntándote, precioso, y poco a poco, si se quedan, van a conocer mucho más de mi invitada. Pero cuéntanos por qué, de dónde te salió esta idea de que querías tener conocimientos de sexualidad, porque no todos, o sea, en mi caso, por ejemplo, me gustó siempre, siempre fui muy curiosa, pero pues nunca pensé que yo iba a desarrollar una profesión profunda desde la sexualidad consciente. Cuéntame un poquito de dónde viene ese, esa tendencia, esa curiosidad, y porque no, muchos queremos, pero pocos realmente nos decidimos a entrar en ese camino por todas las creencias, llámese prejuicios, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco de dónde te salió este fuerte llamado sobre la sexualidad. Bueno, buenas noches a ti y a todos. Antes que nada, gracias por esta invitación. Me honras porque tú has sido mi profesora y lo que hago y les voy a contar más adelante lo hago porque tú me lo enseñaste, ¿no? Ah, súper Y bien. esta inquietud de la sexualidad, pues nace como un vacío personal, ¿no? En el colegio, digamos, la educación sexual se basaba solo en la biología, ¿no? Entonces, las partes del cuerpo, que tienen esas partes del cuerpo, pero en el colegio y en la universidad tampoco te enseñan cómo te comunicas con tu cuerpo, cómo te comunicas con tus genitales también, ¿no? Al contrario, ha sido un tema de mucho tabú. Y entonces, en ese mismo tabú, pues, de alguna manera, eh, no podemos expresar lo que realmente queremos y cuando estamos en sociedad, eso se ve mucho, ¿sí? Entonces, primero, de una necesidad personal, quería explorarme de una forma diferente, conocerme de una forma diferente, dejar atrás creencias, dejar atrás juicios, ¿sí? Sobre la sexualidad y lo que yo sentía. Y como segundo, nació también de la necesidad de ver a mis consultantes con temas de trauma, ¿no? Como abuso en sus diferentes etapas, emocional, sexual, físico, ¿no? Y que necesitaba yo que requería una herramienta con la cual ellos pudieran liberar todas esas cargas de una manera en que no se traumatizaran nuevamente, ¿sí? Porque hay diferentes técnicas terapéuticas que abordan estos temas, pero que suelen retraumatizar más la persona. Con sexualidad somática tú logras llegar a unos niveles en que la persona confíe en sí misma, sin necesidad de retraumatizarse
en el tema que tú atrás, si es desde otro lugar que se hace la sanación o que la persona llega a unas comprensiones distintas de su sexualidad, de su cuerpo. Súper. ¿Y cómo fue que tú me encontraste a mí? ¿Me encontraste por redes? ¿Cómo fue como esa búsqueda? Porque pues hay varias cosas, ¿no? Yo realmente a mí el tantra y este camino como que antes me llamaron, ¿no? Yo casi pues buscaba como leer y para hacer prácticas y los libros de Manta Chía y bueno, muchos libros eróticos y ese tipo de cosas y me encantaban las enciclopedias de sexualidad cuando tenía unos 11 años ya me devoraba enciclopedias sobre sexualidad donde estaban como estas descripciones anatómicas, etcétera, etcétera. Entonces, cómo fue la búsqueda? Porque sí, fue una búsqueda personal y también una búsqueda de servicio, ¿no? Como lo que estás Ujú. contando, de ver que desde tu profesión, que todavía no lo vamos a decir, vamos a ver si adivina qué profesión tiene Luis. Y por aquí quiero saludar a Carlitos, que es otro de nuestros certificados. Chévere que estés por acá. Entonces, ¿cómo fue que encontraste este espacio? Además, porque no hay muchos en Latinoamérica que hagan esta integración. Entonces, ¿cómo fue la búsqueda? ¿Buscaste maestrías, especializaciones en sexualidad clínica, etcétera? ¿Cómo fue? Hola, Vivi. Bueno, yo empecé a buscar temas de sexualidad tántrica, porque de alguna manera siento que la sexualidad es mucho más que cuerpo, aunque se empieza en el cuerpo y se sana el cuerpo, ¿sí? Entonces, empecé por ahí y te encontré. Y me llamó mucho la atención el título, ¿no? Sexualidad somática. Yo dije, soma, bueno, me suena por ahí, me gusta. Y cuando, pues yo te empecé a seguir y cuando vi que hiciste la promoción para el curso que hice contigo y vi el pensum, hubo una técnica en particular que a mí me llamó mucho la atención, que es una de las que más utilizo en mis terapias individuales y grupales, y es el tren, ¿no? Los ejercicios para la liberación de trauma y temblor. Y cuando yo vi que tú tenías eso dentro del pensum, yo dije, sigámosla y allá estaré. Y así fue. Ah, qué bien, fue una cuestión como de resonancia. Sí. A eso le podemos agradecer ¿cómo se llama? Al algoritmo. Y Ajá. bueno, ¿cómo te pareció? Porque además este programa de somática, además el tema de esta charla es la somática como camino, ¿no? Como un camino que inicia con una curiosidad, que inicia con una búsqueda y que inicia también con una decisión, porque muchas veces queremos aprender a bailar, pero no nos metemos a bailar, Así queremos es. aprender sexualidad, pero entonces es que queda muy lejos, pero es que yo quiero que quede aquí en mi ciudad. Sí, a mis programas han venido personas de Chile, de Portugal, de Suiza, bueno, han venido de otras partes del mundo y muchas personas de Colombia dicen, ay, ¿usted cuándo hace algo en Bucaramanga? Bueno, la cosa, y luego, pues estamos en el mismo país. ¿Cómo fue esa, esa decisión de hacer algo virtual? Porque este programa era presencial hasta pandemia y ahí fue cuando empezamos como a abrir ese espacio, aprendiendo también, porque algo que sí hace cuando tú te vuelves profesor o divulgador, ¿sí? Divulgar todas estas cosas es que tienes que estarte transformando y estar como adaptándote a los cambios, a los contextos, al público, a la cultura y a todas estas cosas. ¿Cómo fue ese proceso online? Porque además para hacer algo virtual, aunque tenemos reuniones en vivo virtuales, pero hay material que tú tienes que leer y tal, que no es para todo el mundo porque, digamos la verdad, muchas personas no tienen como la disciplina. ¿Cómo te adaptaste a este formato que es online? ¿Estabas acostumbrada? ¿No? ¿Cómo fue esa vivencia? Ok. Bueno, pues sí estaba acostumbrada al tema virtual y yo creo que eso también facilita que, como lo dices tú, desde pandemia muchas cosas se empezaron a hacer de forma virtual, teletrabajo, estudio.
y pues yo no le vi ningún problema. Antes como que yo dije, bueno, me va a dar la oportunidad para hacer los ejercicios yo con yo, repetirlos cuando quiera, poder preguntarle a la profe como ya aparte, venga, tengo esta dificultad con esto. Y siento que todo tiene sus ventajas y el programa virtual permite pues un acercamiento con uno en más confianza, ¿sí? Como ir soltando cosas allí y segundo, pues que tu asesoría está todo el tiempo, entonces es la confianza de que si algo no lo entendí, algo después lo voy a practicar y no lo puedo hacer, pues tú estás ahí para apoyar. Hay varias prácticas en el programa, ¿no? Hay un nivel que es un nivel donde tú haces como prácticas de respiración, prácticas de autogestión del placer, de movimiento. ¿Cómo fue? Y además, si tú quieres hacer, porque además tenemos que hacer como unas anotaciones de nuestras propias experiencias, ¿no? Como escribir qué sentí, qué no sentí, como para ir entrando en nuestro cuerpo, porque la somática significa vivir la experiencia a través del cuerpo y algunos dicen, pero ¿cómo así? ¡Qué locura! Pues acaso yo estoy separada del cuerpo, pero realmente sí. Nosotros vivimos mucho en las proyecciones que tenemos de nuestras creencias y pocas veces tenemos esa oportunidad de reconocer el cuerpo como una herramienta de verdad que vive el presente y que vive a través de las sensaciones y de las sensaciones una cantidad de universos que se van despertando a nuestro interior y también a nuestro exterior, ¿no? Porque aprendemos de que no todo está en la mente y que la mente no solamente está dentro del cuerpo, sino que está también afuera del cuerpo, Afuera. en el espacio exterior. Entonces son como conceptos muy que hay que integrar. ¿Y cómo te fue en esta primera etapa? Porque los primeros dos niveles son niveles de pura integración y de práctica personal, donde tenemos que hacer ejercicios de observación, lecturas. ¿Cómo fue esas prácticas y escribir sobre tus experiencias? Para mí las prácticas fueron reveladoras, ¿no? Empecé a entender mucho la herida de rechazo con mi propio cuerpo, por ejemplo. Entonces, cuando algún ejercicio me costaba y me lo mostraba el cuerpo, como una incomodidad, como un dolor, ¿sí? Eh, y entonces allí, pues, yo empecé a hacer diferentes comprensiones de trabajos que ya había realizado a nivel personal, pero que no había pasado evidentemente por el cuerpo, ¿sí? Porque hay memorias que se anclan no solo emocionalmente y mentalmente, sino corporalmente también. Y eso lo entendí y lo viví con el programa. Pude sentir cómo sanaba temas personales a través de las prácticas. Escribir, ¿cómo te fue en la escritura? En la escritura a veces, aunque no crean, es duro porque obviamente hacer conciencia de tus propias cosas, de tu desconexión con tu cuerpo, obviamente eso genera que tú te confrontes, ¿no? Y la escritura es buenísima para, pues, poder lograr esas comprensiones de ti mismo. Súper. Cómo fue cuando tú, cuéntame de tu profesión, cómo fue que pudiste integrar eso? Porque muchas veces, como no eres sexóloga, no eres psicóloga, como que esta línea somática de la sexología, además que sí es clínica, clínica porque se lleva unos procesos, porque hay un análisis, porque hay una intervención de cambio de hábitos, donde comprendemos que la metodología bottom-up, cuerpo, emoción, mente, energía, pues hace parte y además porque integramos tantra, taoísmo, parte de la bioenergética, todas estas manifestaciones que van ligadas a ese trabajo corporal, además porque hacemos movimientos que muchas veces pues esto no se ve en un espacio de acompañamiento con una línea regular de terapia sexológica
nosotros eso lo integramos como algo normal. ¿Cómo fue cómo le dijiste a la gente, a tu familia? ¿Cómo empezaste a romper esos qué dirán que muchas veces nos cuesta para integrarlo en la parte profesional? Bueno, primero, pues contarles que yo soy terapeuta integrativa y la terapia integrativa lo que busca básicamente es eso de lo que tú hablas, ¿no? Y es poder a través de diferentes técnicas abordar un tema en un consultante, ¿sí? Y en mis formaciones aprendí que hay diferentes herramientas para complementar las intervenciones que tú hagas a nivel emocional, mental, energético, espiritual y obviamente físico y sexual. Entonces, digamos que tu formación entra en mi vida como un complemento a eso que estaba buscando para tratar, como te decía, temas de trauma, ¿sí? Y de sexualidad en mis consultantes, porque empecé a ver que regularmente habían memorias que eran difíciles de tocar, como en una sesión de psicoterapia tradicional donde tú hablas del tema, pero si el consultante no quiere tocarlo, pues obviamente hay que respetarlo, ¿sí? Pero encontré que en la sexualidad somática, a través de la respiración, el autoconocimiento, ¿sí? De encontrar mi propia energía sexual, ¿sí? Podía sanar cosas como las que estaba buscando sanar en mis pacientes y que veía en la consulta. Y pues este fue un proceso primero obviamente personal, por eso la formación es totalmente vivencial. Y ya cuando tú empiezas a aplicarla, pues obviamente es mucho más sencillo entender lo que se está haciendo, ¿no? Y contar y cómo lo recibió las personas. Bien, como que, uy, tú ahorita que terapéutico en la parte sexual, wow, ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo fue? Bueno, en mi gremio obviamente terapéutico, genial, porque lo que tú dijiste ahora, no hay muchos terapeutas que aborden este tema de la forma en que la somática lo hace, ¿no? Entonces es como algo novedoso que yo siento que la gente siente curiosidad y lo recibe bien, ¿sí? Ya hay como, digamos, otras personas como, venga, pero ¿y eso cómo funciona? Y explíqueme primero, ¿sí? Que es algo, pues, es algo completamente diferente, donde, como tú decías, se aborda el cuerpo, la energía, la espiritualidad, ¿sí? De la sexualidad. Y eso como que rayan muchas personas, como, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser la sexualidad espiritual? Entonces, siento que es maravilloso poder contar, por ejemplo, con espacios como los tuyos, donde otros terapeutas o médicos o pues personas que estén afines a la salud quieran utilizar una herramienta diferente para que sus consultantes puedan sanar diferentes tipos de heridas. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, además del TRE, una de las herramientas que nosotros integramos es la autogestión del placer, ¿no? Cómo Ujú, es una herramienta de autoconocimiento. Anoche tuvimos una reunión muy interesante y yo les comentaba que el Sexological Bodywork con la sexualidad somática es muy disruptivo porque utiliza un acto que pues lo hacen casi todas las personas y que gracias a Joseph Kramer él integró diferentes prácticas para que las personas en los ochentas que estaban atravesando con esta situación del VIH que se estaban muriendo ya no porque tenían VIH, sino porque empezaron a tener un miedo pavoroso al placer, a sentir placer y además al peligro de contagiar a alguien y de ahí salieron, además de el masaje tántrico, taoísta, toques conscientes, todas él hizo un doctorado y el doctorado fue investigar estas herramientas donde trae Oriente y Occidente y donde la masturbación consciente es una herramienta terapéutica profunda no solamente para abrir espacios seguros y poder sentir,
poder desplegar todo el erotismo propio, el autoerotismo, poder sustentar espacios donde varias personas pueden hacerlo en un lugar seguro y cómo esto transforma la psiquis colectiva, ¿no? Porque ujú, como es algo que aún tuve una charla el fin de semana con unas personas más 50 hablando de sexualidad más 50. Y después de hablar de todo esto, aún las personas preguntan, ¿masturbarse es malo? ujú, ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una parte donde hacemos ejercicios de autogestión del placer, que es una de las herramientas. Tú has hablado del TRE. Cuéntame cuáles son esas herramientas que usualmente tú integras en tus espacios individuales, en pareja o en grupos, que tú sientes que puedes abordar esta parte del placer, el erotismo, la sexualidad desde esa manifestación y además de ese espacio de hablar de esto naturalmente, porque a pesar de que se venden juguetes, de que hay películas, de que eso ahorita cartillas y todo, este tipo de cosas, aún este acto es visto como algo secreto, privado, que es solamente para liberar y que nada tiene que ver con desarrollo personal y menos de ajá. con conexión de expansión de la conciencia, como yo sí lo he comprobado. Y creo que además de las otras cosas que hacemos, hay herramientas en la formación donde son muy disruptivas y necesitamos espacio, pero también ver cómo las personas que se atreven, pues pueden transformar, aunque sea sus creencias y sus vivencias con su propio cuerpo. ¿Cómo fue contigo y cómo han sido situaciones que tú puedas resaltar en tu proceso, en tus vivencias como guía acompañante? Bueno, lo primero es que a nivel personal, como te decía ahora, este tipo de ejercicios de autogestión del placer me permitieron mucho entender qué partes de mí estaba rechazando, ¿sí? Incluido obviamente mis genitales, ¿sí? Entonces como que me di cuenta, oh, yo tengo vergüenza de mis genitales. Y entonces, ¿cómo trabajo en no sentir esa vergüenza? Y eso lo aprendí pues a través de los diferentes ejercicios. Y a nivel terapéutico, cuando uno de mis pacientes me llega con ese tema, puedo transmitirle lo que yo aprendí a través de mis aprendizajes, ¿no? Pero también como técnicas puntuales. Hay algo que yo hago con ellos, por ejemplo, que son los ejercicios de respiración, de gemir cuando respiras, para irlos conectando con derribar esas creencias de que el sonido es malo, ¿no? Por ejemplo, que pasa muchas veces, porque cuando las personas llegan a consulta con este tipo de temas, hay cosas de las cuales no se dan cuenta que tienen una creencia muy arraigada que los limita a sentir, a explorarse, a conocerse y a conocer el otro, ¿no? Entonces, hago mucho el tema de respiración consciente, de meditación hacia diferentes partes del cuerpo para que vayan sintiendo la energía, para que se vayan conectando con su cuerpo, si están incómodos con él o no, ¿sí? Y con qué partes de su cuerpo se van sintiendo incómodos. Y eso, lo que tú acabas de decir, le da a las personas una herramienta de conciencia corporal muy, muy diferente a con la que hemos venido, ¿no? Digamos que la parte de autogestión del placer la indago, ¿sí? Y espero el momento de que ellos estén listos para empezar con ejercicios como esos, ¿sí? Haciendo otras técnicas más, menos invasivas, por decirlo así, mientras ellos van rompiendo, van teniendo confianza, ¿sí? Nena. Ujú. Y en los encuentros grupales que hago, utilizo, por ejemplo, el TRE para la liberación de trauma y tensión, eh, aún, pues digamos que combinado con otras técnicas como la activación de Kundalini. Y eso permite que la liberación de creencias, de temas del cuerpo, porque por ejemplo, cuando a ti te dijeron pequeño, cuando te tocaste los genitales cochino, eso no se hace. Eso generó un trauma inconsciente en el niño que como adulto ya no se quiere tocar
o siente que es pecado, o le da miedo, ¿sí? Porque piensa que algo va a pasar y la gente dice, no sé de dónde se viene ese miedo, pues es de por allá. Entonces, a través de todas estas herramientas se logra, pues, como llegar a esas comprensiones y a poder liberar esos juicios y empezar a sentir de una forma distinta, sin miedo, sin culpa. Súper. En la charla que estuvimos, alguna de las chicas compartió que escuché una entrevista de una persona que empezó a hablar de la autogestión del placer como un camino de autoconocimiento y desarrollo personal. Y comentó que ella tenía un trauma fuerte, tuvo una experiencia de abuso y no sentía el cuerpo. Y muchas veces creemos que todo el mundo siente, o sea, damos por sentado que Así es. sentimos, o damos Ujú. por sentado que a través de un juguete ya todas vamos a sentir igual, o el superorgasmo, o que sentir es fácil. Como que sí, y claro, nosotros nacemos súper hipersensibles a la vida y al cuerpo, pero por la domesticación y la educación, pues se nos van durmiendo partes y esta invisibilización del cuerpo, porque cuando el cuerpo no se Ujú. toca, y una de las conclusiones que llegaron en la charla, el cuerpo se vuelve como invisible y un cuerpo invisible, pues es más difícil que se sienta y Ujú. queremos sentir rápido, o sea, tenemos un trauma de años, ¿sí? Hemos fingido años, hemos usado pastillas años, hemos usado pornografía años, tenemos una cantidad de imágenes y tenemos que traerla y entonces creemos que rápidamente eso va a cambiar. Pues esta chica duró un año tocándose y después de un año fue que empezó a sentir. Y así he conocido muchas chicas donde no sienten en la parte interna, por ejemplo, de su vagina y 2 años para poder sentir otra vez despertar. Ujú. Y a veces, a mí me pasó, a ver, yo duré 2 años haciendo una cantidad de ejercicios para poder llegar a la sensibilidad que tengo ahora, ¿sí? Que es una sensibilidad flor de piel, ¿sí? Que es una Ujú. sensibilidad que se activa rápidamente a través de simplemente respirar o hablar o conectar, o sí, es una sensibilidad que se va trabajando y que si tú dejas de hacerlo, pues también va perdiendo. ¿Qué le dirías a esas personas que van a escuchar este video, que están aquí en Cali, además porque tú estás en Cali, que estás en Colombia, que están en otras partes de hispanohablantes, que están en espacios, también esto a nivel personal, has comentado varias veces cómo a nivel personal te sirvió mucho, en pareja también he tenido personas que han hecho la formación en pareja y les ha ido muy bien. ¿Qué les dirías y cuáles crees que serían como esas excusas que las personas pueden llegar a poner como un bloqueo para hacer este tipo de formación y hacer, porque es una formación primero con un tema de sexualidad somática que es disruptiva, ¿no? Sí, o sea, y segundo, porque es virtual, Total. aunque al final tenemos un retiro de 6 días donde integramos los fundamentos, integramos masaje somático y es presencial, ¿no? Es un retiro de 6 días que las personas, algunas que hacen la formación online vienen y muchas personas que no hacen la formación también vienen y ya de una entran en ese espacio. ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, yo les diría que a mí la sexualidad somática me cambió la vida en cuanto a la percepción de mí y de mi cuerpo, ¿no? Y como profesional, complementar en mis consultantes esa herramienta para poder hacer procesos desde el cuerpo e integrar lo que ya se viene trabajando a nivel emocional, mental o energético, ¿no? Y pues excusas pueden aparecer muchas, pero si tú tienes la decisión, cuando yo te busqué, yo tenía la decisión de encontrar algo que me sirviera a mí y que le sirviera a las personas que iban a estar conmigo. Y esa decisión solo dependía de qué tanto conectara yo con la información que iba a ver. Y conecté mucho con la información que tú transmites
y lo que haces y ahí no hubo más excusa. Entonces yo siento que si las personas tienen una decisión firme de transformar la percepción que tienen de la sexualidad, de su cuerpo, de sus creencias en cuanto a estos temas, pues no deben dudar y estar ahí. Súper, súper, mi bella. Necesitamos muchos profesionales como tú. Muchas gracias por tu confianza. Muchas gracias por seguir sembrando, ¿no? Porque no solamente has recibido la información, sino que abres espacios, estás integrándola. Son prácticas muy simples, pero muy poderosas. Ujú. Muchas veces creemos que la cognición, aunque es importante, el cuerpo es importante, la biología es importante, la neurofisiología es importante, el contexto es importante, o sea, yo creo que es como precisamente integrativo, ¿no? Ajá. Holístico, ¿vale? Porque hay muchas personas que de pronto han venido a mi espacio y me dicen, no, Sara, a mí realmente esto me parece como too much, yo prefiero a alguien que solamente me trabaje mente. Y está bien. Sí, eso es otra metodología de desarrollo humano Tal. que se llama up-down, ¿sí? Mente, emoción y hábitos a través del cuerpo, porque realmente tú puedes pensar que te sanaste, puedes pensar que sí comprendiste, pero realmente es solamente esa integración del cuerpo. Cuando vives la situación compleja, desafiante y tú reaccionas, accionas de Diferente. una forma diferente, ahí es donde se da ese cambio, esa transformación y todo el tiempo. Entonces, muchas gracias por sembrar, por integrar, porque hay muchos que de pronto mmm, todavía dudan, ¿no? Tú dijiste algo de no dudar, aunque Ajá. la duda hace parte del proceso. Es sentir que estás apoyado, tenemos como grupos, pero es muy importante que tú mismo tengas la claridad y también es muy importante ese proceso personal tuyo, porque así fue como me pasó a mí. Yo tomé la Ajá. decisión de seguir este camino por el cambio tan profundo que tuvo en mí y fue un cambio que fue un inicio y obviamente sigo trabajando, sí, porque es algo de no parar, pero sí fue como un parteaguas, fue un espacio definitivo para yo seguir, iniciar y seguir ahora después de tantos años con todas las cosas que suceden y lo desafiante que es en nuestro contexto nacional, hispanoamericano, ofrecerlo, ¿no? Porque Sí, aún, por ejemplo, yo soy sexóloga somática, hago cosas como este tipo de hablar sobre la masturbación consciente y los masajes pélvicos, ese tipo de cosas. Y aún hay personas que creen que los espacios terapéuticos son espacios donde tú puedes hacer, no sé, tener sexo con la terapeuta, por ejemplo. ¿Vale? sí, Entonces, sí, es pasa. muy desafiante en cuanto a la parte de divulgación, ¿sí? Y además porque somos mujeres, porque te aseguro que un sexólogo, casi ninguna mujer le va a decir, vea, terapeuta, usted tiene sexo conmigo cuando voy a sesión, pero cuando somos mujeres que Sí, tenemos, y eso le sucede a sexólogas clínicas, ¿no? No solamente a sexólogas somáticas que tenemos ese tipo de herramientas y uno dice, bueno, porque hablamos de masaje y de toque consciente, pero incluso a profesionales que no son somáticas, sino clínicas, que no tocan el cuerpo, que no mueven el cuerpo como lo hacemos nosotros, también hay esa idea. Entonces, todas como estas particularidades hace que este camino sea un camino desafiante, pero un camino hermoso cuando así empezamos es. a construirlo, empezamos a alimentarlo y empezamos a sostenerlo en el tiempo. Entonces, hermosa, muchas gracias. Coméntale a las personas cómo te ubican, te siguen. Por aquí alguien dijo que usted era enfermera. Sí, sí. Yo soy enfermera profesional también, y pues eso me hace aún más integrativa al aplicar también mis conocimientos desde el área de la salud, ¿no? Me encuentran como @bailuloaiza
Bailulo ahí. eh, ajá, en mis redes sociales. Ahí está el link para el contacto por WhatsApp, para que vean mi catálogo y para que se contacten conmigo si en algún momento les contribuye. Sí. Bueno, muchas gracias, preciosa. Y si tú Muchas gracias quieres a ti por la iniciar este, invitación. gracias, mi bella. Y a las personas que quieran integrar este proceso a nivel personal o profesional, esta es la última semana de inscripción para que se animen, me escriben, y si no, comparte, y si no, comentario, porque el apoyo de ustedes hace que este tipo de ventanas, este tipo de marcas, este tipo de proyectos educativos, pues perduren en el tiempo, que nos sigan, me sigan a mí, Así sigan es. el canal de YouTube y todas las redes, porque son medios de divulgación, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos. Un Gracias abrazo a con una todos y a sexualidad ti. mucho más, gracias, mi bella, una sexualidad mucho más consciente, placentera y conectada con la espiritualidad. Chao, chao. Chao. Chao.